Hola a todos y a todas, bienvenidos a Core Inversiones. El día de hoy estaré hablando sobre Binance y la inversión de su token. Voy a iniciar con una pequeña reflexión sobre los portafolios de inversión, hablaré sobre las razones de la inversión y por último, la estrategia que voy a usar para la reinversión. Entonces, lo primero en cuanto a los portafolios, vemos acá seguridad, crecimiento y experimentación. En estos días estaré subiendo un video sobre la explicación de cada portafolio. Las inversiones ya están publicadas. Vemos que cada portafolio tiene una rentabilidad, digamos que objetivo. En el caso del de seguridad, la inflación, que es un 13%, más un 4% que viene siendo el objetivo de este portafolio, es decir, un 17% anual. En el de crecimiento, el objetivo es una rentabilidad de un 8% y adicional la inflación, es decir, estamos hablando de un 21%. En este caso, cuando hablamos de seguridad, ¿cierto? La, se- el, la rentabilidad de seguridad se logra muy fácil, fondos de inversión, CDTs, reinversiones en diferentes activos financieros, crowdfunding, cosas por el estilo. ¿Listo? Agrap también, digamos que ofrece rentabilidades por el estilo. Todo eso se logra con esos activos. Sin embargo, cuando hablamos de crecimiento, el objetivo es eliminar los intermediarios. Entonces debemos empezar a invertir en activos que tengan un poquito más de riesgo, pero que el capital nos quede totalmente para nosotros. Criptomonedas, acciones y otro tipo de activos que vamos a estar manejando en el canal con este objetivo anual. ¿Listo? De un 8 a un 15% más la inflación. Es por esto que decidí invertir en Binance y las razones son las siguientes. Bueno, la primera razón por la cual voy a invertir y la más importante es que el token de Binance me permite ganar de diferentes formas. La primera forma la vemos en pantalla y es reinversiones periódicas. ¿Qué quiere decir? Yo ya había realizado una inversión acá de $52. El objetivo es empezar a realizar reinversiones de $10 por medio de un periodo de tiempo determinado, es decir, cada mes. Entonces, este mes puede que invierta acá, el siguiente mes puede que invierta acá, el siguiente mes puede que invierta acá, el siguiente puede que se vaya al alza e invierta más arriba. Eso es, digamos que poco predecible. ¿Listo? Esa es como la primera forma. Obviamente si está a la baja no voy a ganar. Sin embargo, la idea es empezar a promediar los puntos de inversión para que luego, valga la redundancia, me saque un promedio y a partir de ese promedio sí determinar si hay una ganancia o una pérdida. Esa es la primera razón por la cual invierto. Esto también se ve determinado demasiado por la plataforma. A mí la verdad la plataforma me gusta mucho y me parece que es un valor agregado con respecto a otro tipo de proyectos. Es una plataforma demasiado completa y adicionalmente el token prácticamente se va quemando en determinado tiempo. Entonces eso quiere decir que a medida que vamos reduciendo el número de tokens en venta, ¿cierto? O en el mercado, va a llegar un punto donde vamos a tener una ganancia. No estoy diciendo que se vaya a dar este año. Eso puede demorarse bastante tiempo, pero las inversiones que yo realizo son por un tiempo muy prolongado. ¿Listo? Eso por un lado. Por otro lado, el proyecto que más me gusta es el BNB Bowl. Entonces, vamos a ver que el hecho de que yo realice la inversión por medio de esta forma de que me ofrece la plataforma, vamos a encontrar entonces lo primero, una ganancia, como si fuera un interés, me ofrecen un interés por invertir con ellos con BNB. ¿Listo? Ese interés me gusta bastante porque es como si yo invirtiera en un fondo de inversión y me están dando una ganancia. Entonces, esa es como una de las razones también por la cual me gusta. Y adicional, entonces tenemos que ellos nos van a dar una rentabilidad por medio de proyectos diferentes al BNB. Entonces voy a tener también una ganancia, puede que no sea muy significativa en este momento, pero ¿qué pasa si estos proyectos les empieza a ir bien? Voy a tener una mayor ganancia con respecto a lo que hubiera obtenido invirtiendo en otro tipo de criptomonedas o fondos. Entonces, es un proyecto que a mí me gusta porque me da tres ganancias diferentes. Una ganancia bien sea por desplazamiento con respecto a la inversión que tengo, una ganancia por medio de la rentabilidad y una ganancia por medio de la
del pago de otro tipo de proyectos. ¿Cuál va a ser la forma en la cual o la estrategia que yo voy a manejar? Por este lado, pues obviamente, como les dije, voy a empezar a realizar reinversiones de forma mensual. Eso. Por otro lado, la ganancia que voy a obtener con respecto a la rentabilidad la voy a poner en automático. Es decir, toda ganancia que se me dé, se me va a empezar a invertir automáticamente como si fuera mi capital. Entonces voy a empezar a crear el interés compuesto y en las recompensas voy a coger la mitad y la voy a convertir en BNB, ¿cierto? Y la otra mitad la voy a dejar crecer al transcurso de un año. ¿Para qué? Pues para ver si esta ganancia que tengo con estos proyectos es más significativa que la del BNB, ¿cierto? Que la de Binance, o em, si no es tan significativa, pues por lo menos vamos a empezar a apoyar otros proyectos y estoy seguro de que hoy no se van a desvalorizar. Normalmente el proyecto que sale se valoriza de una forma interesante. Entonces son tres opciones diferentes de ganar, son tres opciones muy interesantes para invertir y adicional a esto, todo en automático, es decir, todo lo manejo, todo de forma independiente. Todo lo manejo yo decido cuándo invertir, yo decido cuándo retirar, no tengo terceros, ¿cierto? No me van a restar comisiones y va a ser más interesante el porcentaje de inversión. Entonces, en este orden de ideas voy a empezar a realizar la primera inversión que vienen siendo de unos $10. El objetivo es finalizar el año con unos $120. Ya tengo 52, entonces voy a empezar a realizar reinversiones de $10 para que a final de año pues pueda tener un objetivo para mí de por lo menos unos $200 de ganancia. Vamos a ver si se logra. Espero a les haya gustado el video. Esto es Acor Inversiones y nos vemos en una próxima ocasión.